Estamos ya con nuestros invitados especiales, amigos oyentes de Vigía, la voz de la Policía Nacional, en un contexto donde el ejercicio periodístico enfrenta crecientes desafíos derivados de la inseguridad. Pues la protección de quienes informan a la ciudadanía se ha convertido en una prioridad para el Estado. En Ecuador, el mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico busca garantizar que periodistas y trabajadores de la comunicación puedan ejercer su labor con seguridad mediante la articulación de diversas instituciones públicas. Pues hoy vamos a conversar sobre el funcionamiento de este mecanismo, sus avances, los desafíos que enfrentan, las acciones que se impulsan para fortalecer la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado. Para ello, qué gusto contar ya con la presencia del doctor César Martín, pues acá en Vigía, la voz de la Policía Nacional. Un gusto tenerlo acá, doctor. Bienvenido a la voz de la Policía Nacional del Ecuador para hablar justamente de este tema, desde esta realidad que motivó, en todo caso, esta creación del mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico y cuál es su principal objetivo. Bienvenido, buenos días, doctor. Muchas gracias, un gran saludo para usted, para la audiencia, siempre un gusto estar acá en Radio Vigía. Bueno, el mecanismo de prevención y protección al trabajo periodístico fue creado por ley en el 2019 a raíz del incidente que todos conocimos de los periodistas de Diario El Comercio. También respondió a una iniciativa internacional que tenía que ver precisamente con que el Estado, a través de sus instituciones, pueda promulgar de manera directa y articulada esta protección al trabajo periodístico en función justamente del bien más común que tiene cualquier ser humano, que es su vida. El mecanismo vino operando desde el año 2019, está constituido por representantes de distintas instituciones del Estado y de la ciudadanía, entre ellos Policía Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Gobierno, la Secretaría de Riesgos, representantes de la ciudadanía y de los sectores sociales. Ha venido trabajando y su función se resume básicamente en detectar y evaluar todo tipo de alertas que pudiesen haber de obstrucciones al trabajo periodístico. Las alertas se monitorean a través de redes sociales, medios de comunicación o de denuncias específicas hechas por los trabajadores de la comunicación. Una vez que se detecta una denuncia o una alerta de una obstrucción al trabajo periodístico, el personal del mecanismo, que es una instancia técnica asociada al Consejo de Comunicación, se pone en contacto con el trabajador de la comunicación agraviado y le pone a su servicio, a su consideración, el soporte que tiene el Estado para precisamente tutelar su derecho y evitar esta posible agresión. Depende obviamente de cada caso. Si es un tema con justicia, se articula a través de Defensoría Pública, es decir, si una institución demanda a un trabajador de la comunicación. Si es un tema de agresión, Ministerio del Interior, Policía Nacional, actúa inmediatamente a través de sus delegados y se busca la manera de salvaguardar la integridad física. Si es un tema, en cambio, de una denuncia específica, hay temas de fiscalía, inclusive en algunos casos el Consejo ha interpuesto denuncias en fiscalía en nombre de trabajadores de la comunicación. Y así, dependiendo del tipo de obstrucción al trabajo periodístico, asimismo se establece y se dispara el protocolo de accionamiento del Consejo y del mecanismo en estos casos. Justamente, doctor, cada situación que usted nos explica presenta características distintas y requiere medidas adaptadas al nivel de riesgo que tiene un periodista. Doctor, ¿qué tipo de medidas de protección en todo caso contempla actualmente este mecanismo y cómo se determina cuál es el más adecuado para cada caso? Sí, el analista en este caso, cuando recibe la alerta, que como le digo puede ser o por alerta propia nuestra detectada o por denuncia del propio trabajador de la comunicación, analiza de acuerdo a los protocolos establecidos. Nosotros tenemos un protocolo ya en firme por cada uno tipo de los casos. Aquí tengo, por ejemplo, algunos de los casos más comunes que se han dado entre 2025 y 2026. La obstrucción específica del trabajo periodístico, hostigamiento a través de la justicia, agresión física, amenaza, agresión verbal, ciberacoso, ciberataque. Dependiendo de cada caso, el analista en este caso, al contactarse con el periodista o con el trabajador de la comunicación, le pone a consideración la ayuda específica. Hablábamos de los temas de integralidad.
a través de la delegación del Ministerio del Interior, se coloca o se trabaja con la Policía Nacional, primero para hacer justamente el análisis de riesgo específico en conjunto con la autoridad competente que necesita este trabajador de la comunicación, y en algunos casos pues se determina si es que amerita que el trabajador entre al programa de protección, por ejemplo, de testigos, o algún tipo de protección especial dependiendo. Pero obviamente este análisis no lo hace solo el analista, sino en conjunto con el representante del Ministerio de Interior. Asimismo, en casos, por ejemplo, hemos tenido problemas de afección psicológica, trabajamos con gente del Ministerio de Gobierno, en ese sentido se hace la evaluación. Pero algo muy importante de notar aquí es que siempre se hace con el consentimiento del trabajador de la comunicación. Nosotros hemos tenido casos donde el trabajador de la comunicación, al ponerle de manifiesto este protocolo, nos dice: queremos hacer esto, quiero trabajar con ustedes este tema, este otro tema lo voy a manejar de forma particular. Va dependiendo del nivel digamos, de actividad que desee el trabajador de la comunicación respecto al mecanismo. En todo caso, se rigen a criterios técnicos que utilizan para determinar si un caso es de riesgo bajo, medio, alto, y tomar las decisiones correspondientes de acuerdo a ese nivel de riesgo. Exactamente, y ese nivel de riesgo lo determina la institución competente para hacerlo, no necesariamente el Consejo. Esto nos lleva a un punto importante que yo creo que es importantísimo, venga la redundancia, resaltar. El mecanismo fue creado en el año 2019 a través de una reforma a la ley orgánica. En ese momento todavía ni siquiera había un reglamento. Sin embargo, el mecanismo vino operando de manera continua desde esa época hasta el momento a través de las instituciones que forman parte, es decir, con el presupuesto de las instituciones que forman parte del mecanismo. Si es a través de policía, obviamente con los recursos de Policía Nacional. Este es un tema que lo hemos venido trabajando y que lo hemos mejorado mucho. Lo primero que encontramos el año anterior, en el 2025, que llegamos al Consejo, es que no se podía hablar de un presupuesto, puesto que este mecanismo estaba creado, pero no formaba parte de la estructura organizacional del Consejo de Comunicación. ¿Ahora sí se puede hablar de presupuesto, doctor? Bueno, sí, ahora a partir del mayo del 25 que entramos nosotros a la administración, fue esa nuestra primera meta, con una voluntad importante de lograrlo. Lo primero que hicimos fue trabajar con la ayuda del Ministerio del Trabajo también para incorporar al mecanismo como una instancia técnica asesora dentro del Consejo de Comunicación. Recordemos que para que el Ministerio de Economía y Finanzas otorgue formalmente un presupuesto a alguna instancia de alguna institución pública, esa instancia tiene que aparecer en sus estatutos, y eso es lo que no había. Desde febrero de este año ya el mecanismo como tal forma parte de nuestro estatuto. Y justamente hemos estado trabajando ya con el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero seamos un poquito específicos. Como le decía, el mecanismo vino trabajando, todo el personal operativo del Consejo del mecanismo trabaja en base al POA organizacional del Consejo, es presupuesto propio del Consejo. También hemos tenido soporte de cooperación internacional para ciertos casos. Y también se ha trabajado con el presupuesto de cada una de las organizaciones e instituciones que forman parte del mecanismo. ¿Qué es lo que estamos logrando ahora? Un viejo anhelo, ¿verdad?, que es el Fondo de Protección de los Trabajadores de la Comunicación. ¿Qué pasa cuando el periodista, ante las amenazas o ante las alertas, necesita reubicación o necesita de algún dinero adicional? Bueno, ahí es que tenemos que activar este fondo, que no habíamos podido tener acceso a él por los temas de no constar el mecanismo en el estatuto. Ahora ya estamos en mesas de trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas. Este es un fondo bastante especial porque no es parte del plan operativo anual de las instituciones. Usted sabe muy bien que en las instituciones el plan operativo anual debe cumplirse una meta de cumplimiento. Acá en este fondo de protección es todo lo contrario. Lo ideal sería que no lo toquemos, ¿verdad? Porque que no haya un caso de reubicación de un periodista, que no haya necesidad de usarlo. Entonces tiene unos requerimientos distintos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Ya hemos tenido algunas mesas técnicas y estamos trabajando para ya poderlo trabajar o para poderlo implementar, que es la tarea pendiente que teníamos a consecuencia de este cambio, ¿no? Qué bueno, y eso es lo que se espera. En todo caso, también, doctor, pues estas gestiones que se están realizando ante el Ejecutivo, yo creo que también tiene mucho que ver ahí la Asamblea Nacional, doctor, para asegurar una asignación presupuestaria permanente. Definitivamente es un tema fundamental que involucra a todas las instituciones del Estado. Ahora, yo también quisiera resaltar algo importante aquí, y es que el mecanismo como tal ha venido operando, ha venido funcionando, pero nosotros, a través del Consejo de Comunicación,
tenemos a este mecanismo como una de nuestras instancias operativas. Nuestro mandato constitucional, otorgado a través de la ley orgánica, nos habla de garantizar un sistema de comunicación social que fomente todos los pilares de la democracia, entre ellos la libertad de expresión, pero también el derecho que tienen los ciudadanos y las ciudadanas a que su honra y que su expresión sea lo más bien o lo más fielmente reflejada en los medios de comunicación. Es decir, aquí hay una diferencia importante que sí me gusta resaltar. Nosotros no somos un gremio de protección de periodistas, es decir, es muy distinto a la posición de un gremio, ¿verdad?, que siempre va a salir a defender, digamos, no quiero usar la palabra ciegamente, pero incondicionalmente a su agremiado. Nosotros somos quienes velamos por la salud del sistema de comunicación. Y el sistema de comunicación está formado por los dos lados, los trabajadores de la comunicación y la ciudadanía también. Es decir, los derechos de la ciudadanía dentro del sistema de comunicación también se ventilan dentro del Consejo. Ahora, dada la naturaleza, que no es a nivel local, sino a nivel mundial, de la exposición del periodismo, se creó este mecanismo como una ayuda de primera mano para evitar la obstrucción del trabajo periodístico. Pero eso no quiere decir que el Consejo como tal y el mecanismo como tal no sea un fiel seguidor del debido proceso en cada caso. Ha habido temas, cuando hablamos del mecanismo de protección, donde por supuesto hay instituciones públicas incorporadas, y en esos casos lo que nosotros buscamos es recurrir a las instancias internas de esas instituciones públicas y buscar por el debido proceso. Para ser muy claro y específico, estamos aquí ya en la policía. Resulta de que hay una denuncia de que un policía agrede a un periodista. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros no somos un gremio, nosotros lo que hacemos es incurrir o buscar a la Policía Nacional, a sus instancias internas, y buscar que se siga el debido proceso. Y eso sí, estar pendientes de que eso ocurra, hacerle el seguimiento respectivo. Yo creo que es importante resaltar eso porque a veces por la desinformación se podría pensar que nosotros somos un gremio de defensa de periodistas y no es así. Claro, somos los responsables de tutelar derechos de todos quienes conforman el sistema de comunicación. Y allí, doctor, la violencia contra periodistas no solo se limita a los espacios físicos o personales, sino también se ha trasladado a entornos digitales. En estos casos, el mecanismo atiende casos de amenazas difundidas a través de pronto de redes sociales, mensajería instantánea, plataformas digitales. Sí, más allá de que los medios de comunicación, la Ley Orgánica de Comunicación reconoce como medios de comunicación a quienes lo hacen o ejercen a través del espectro radioeléctrico, prensa escrita, y no reconoce hoy por hoy la ley, sabemos que es algo que tiene que irse trabajando, a los medios digitales. Por otro lado, la protección de los periodistas sí abarca al periodista como tal, ¿verdad?, sin importar la fuente de la agresión. De hecho, como le comentaba, nuestro sistema de alertas justamente monitorea las plataformas digitales y las redes sociales en búsqueda de posibles obstrucciones al trabajo periodístico a través de esos medios. Es decir, la protección al periodista no tiene un límite o una territorialidad, si se le quiere llamar así, en función del tema digital. Lo abarca, lo cubre, y para nosotros es muy importante también que se pueda tener esa protección inclusive a través de ese tema que, por supuesto, es muy importante, ¿no? Ahora, hay casos y casos en el país, doctor, muchos de ellos han tenido que salir también del país, otros tienen la prevención y la precaución correspondiente, pero los periodistas pueden conocer los informes de valoración de riesgos realizados sobre sus propios casos cuando hacen el estudio respectivo, doctor. Sí, definitivamente cuando se trabaja con un trabajador de la comunicación y se tiene que hacer el análisis de riesgo, él participa o ella participa activamente de este proceso, y como conocemos los procedimientos policiales, se comparte con el trabajador de la comunicación el resultado de ese análisis de riesgo y por ende los niveles de protección, porque muchas veces esos niveles de protección, por no decir siempre, requieren del compromiso de quién va a ser protegido a cumplir lo que ahí se establece, ¿no? Si no está de acuerdo con el nivel de protección, porque puede ser nivel de protección bajo y el periodista necesita, por su seguridad, alto, puede apelar, solicitar una nueva evaluación, doctor. Como todo proceso público, ¿verdad?, está sujeto a apelación y a manejo reiterativo, eso no hay ninguna restricción en ese sentido. Justamente eso nos lleva
a un punto importante que también hace la diferencia de lo que hace el mecanismo y el consejo a lo que pudiese ser una institución privada, un gremio o algún tipo de organización. El Estado es el único que tiene las capacidades constitucionales de tutelar derechos de los ciudadanos. Eso no lo tiene ninguna institución privada. Entonces, ahí está la diferencia de por qué trabajarlo a través de una institución del Estado como es el Consejo de Comunicación con su instancia que es el mecanismo. El Estado tutela los derechos, el Estado tiene esa capacidad de poder articular con las instituciones con las respectivas competencias la efectividad de ese tutelaje de derechos, que por supuesto incluye el tema de una revisión de ser el caso, ¿no? Ahora, doctor, ¿cómo se garantiza que estas medidas respondan justamente a las necesidades específicas de un periodista sin afectar especialmente el ejercicio de su labor profesional? Bueno, por eso se trabaja con el periodista, con el trabajador. Acordemos que esto no solamente habla del periodista de investigación como tal, sino todos los trabajadores de la comunicación, cualquier tipo de profesional que ejerce el periodismo, también trabajadores audiovisuales que puedan ser afectados en este tema. Nosotros lo que hacemos es justamente a través de los informes técnicos y de los protocolos, ponernos en contacto con el periodista o con el trabajador afectado, y una vez que lo hacemos y discutimos con él cuáles son las acciones que le propone el Consejo, no inventadas por un analista, sino ya escritas todas en protocolo, decidimos con él cuál es el nivel al cual vamos a participar en cada una de ellas. Siempre, y esto es muy importante, el mecanismo no puede actuar directamente de oficio, sino que tiene que actuar coordinándose con los trabajadores, o en casos en que estos trabajadores por algún motivo pues no estén disponibles con las familias directas de ellos, los niveles de protección y accionamiento que se vayan a seguir. De esa manera se garantiza de que ese nivel esté adecuado a lo que el periodista o el trabajador requiere. Asimismo, nosotros tenemos el tema de seguimiento, que es muy importante dentro de nuestro esquema. Nosotros tenemos estos visores de alertas, por ejemplo, en lo que va del 2026, tenemos levantadas 84 alertas a través del mecanismo de protección. Y estas alertas involucran un seguimiento permanente de los auxiliares o de las personas del Consejo de Comunicación que hacen el trabajo, ¿no? Viendo cómo van los temas, hay temas judiciales, hay temas en fiscalía que van avanzando, hay temas de protección que se van renovando o que no se van renovando dependiendo del nivel de riesgo que se vaya midiendo, y nosotros hacemos el seguimiento completo hasta, entre comillas, hacerle un cierre. Muchas veces estos casos no tienen cierre o son de muy larga duración, así que no hablamos como una métrica importante el cierre como tal de ellos, porque son de seguimiento permanente. Pero la idea del mecanismo es precisamente acompañar de primera mano al trabajador. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia fuera que si no existiera el mecanismo, si el mecanismo no fuera efectivo, el trabajador de la comunicación tendría que ir a golpear de puerta en puerta a cada institución. Policía, ayúdeme, fiscalía, ayúdeme. La idea del Estado a través de este tutelaje de derechos es que una institución, el Consejo de Comunicación, a través del mecanismo, ponga directamente en funcionamiento todas estas ayudas estatales, este tutelaje de derechos hacia ellos. Ahora, yo creo que se tiene mucha responsabilidad también los gremios de comunicación, de informar a sus agremiados, y el periodista de conocer sobre estos derechos que también tienen. ¿Qué acciones de capacitación, prevención, difusión se están impulsando, doctor, para que periodistas, medios de comunicación y trabajadores de la información conozcan sus derechos y sepan cómo actuar frente a una amenaza? Muchos de nosotros desconocemos este particular y por ello a veces se tiene mala información, doctor. Sí, bueno, es muy correcto lo que usted indica, y justamente ese ha sido nuestro cambio de perspectiva. Para nosotros es clave lo que usted menciona, la información, que el trabajador de la comunicación y el periodista conozca que existen todas estas acciones a través del Consejo y su mecanismo, es fundamental. Hemos hecho algunas acciones importantes en ese sentido. Recordemos que nuestro nombre completo, decimos Consejo de Comunicación, pero justamente es Consejo de Prevención y Protección, ¿verdad? De Desarrollo de la Información y Comunicación. Entonces nosotros necesitamos trabajar de esa manera en forma específica y articulada. Dentro de nuestra Dirección de Protección de Derechos tenemos un departamento de capacitación, y nosotros a lo largo de este año lo que hemos hecho es llevar al territorio todas las acciones que tiene el Consejo de Comunicación. Esta ha sido una institución que ha estado bastante dormida, escondida, ahí en pequeñito trabajando, cuando su rol es muy importante. Nosotros estamos con la obligación de tener una sesión del Pleno del Consejo de Comunicación
una vez por mes, y la decisión que tomamos es que esta sesión siempre ocurre en una ciudad distinta, en una provincia distinta. Pero no solo porque el pleno vaya para allá, sino que porque todo el departamento de capacitación vaya con sus capacitaciones, conversemos con los gremios locales, conversemos con los comunicadores de las distintas provincias, conozcamos sus necesidades, aprendamos de sus realidades y desarrollemos estas acciones. Esto nos ha llevado, en lo que lleva de este año y un poquito más, a algunas provincias del país. Hemos estado en Imbabura, hemos estado en Cotopaxi, hemos estado en Azuay, hemos estado en Guayas, en Santa Elena, en Esmeraldas recientemente estuvimos, y así hemos recorrido ya bastantes provincias del Ecuador. Esperamos en lo que va del próximo año ya darle la vuelta completa. Hemos estado en el Oriente también. Y en todos ellos hemos llevado primero nuestras capacitaciones. ¿Capacitaciones en qué? Protección de derechos, inteligencia artificial en la comunicación, streaming y podcast. Estamos actualizando a los trabajadores de la comunicación y preparándolos para este tema. Y con respecto al asunto de la prevención justamente de agresiones, hemos iniciado una ruta de visita a medios, donde ya hemos ido a algunos medios en estas últimas 2 semanas, tanto aquí en Quito como en Guayaquil. Y la idea de la visita a los medios es precisamente darles un documento que yo le llamo el checklist, que ya lo hicimos realidad, donde le decimos, miren, aquí hay cosas que están en la Ley Orgánica de Comunicación y que con el propósito precisamente de prevenir que algún ciudadano se sienta agredido o vulnerado, aquí le hacemos un pequeño recordatorio para que se lo traslade a sus comunicadores. La idea es que el comunicador conozca. A veces por descuido no podemos emitir, o podemos, inclusive los trabajadores audiovisuales con este tema del blurring de imágenes, pueden cometer vulneraciones a lo que la ley establece. Claro que sí. Y la idea es prevenir, o sea, el consejo está para acompañar a los medios, para precisamente que no se den las obstrucciones y que no se den las agresiones a través de un mejor conocimiento de la ley, de los derechos y de las obligaciones de cada cual. Lo otro es lo que hacemos, ¿verdad? Venir a los medios, estar en esta ruta de medios precisamente para que los periodistas y los trabajadores conozcan. Recientemente hemos inaugurado el sistema integral de alertas a través de nuestra página web, que siempre que vengo la menciono, www.consejodecomunicacion.gov.es. Es la manera más rápida y hay una pestañita para denunciar una alerta de un trabajo periodístico. En pocos días más vamos a lanzar la aplicación para las 2 plataformas celulares más conocidas. Y como usted dice, para nosotros es fundamental que todo trabajador de la comunicación tenga esa aplicación instalada, cosa que si en algún momento requiere de la ayuda o del tutelaje de derechos a través del Consejo, puedan hacer su denuncia desde el celular rápidamente para poder actuar también de la manera más rápida. Esta información, esta difusión para nosotros es fundamental y estamos trabajando fuertemente en ese tema. Qué bueno, doctor. Se considera también el incremento, usted nos hablaba de violencia que tienen algunas alertas, más de 60 alertas. ¿Cuáles son las que con más frecuencia se presentan en el país, doctor? En el 2025 la obstrucción del trabajo periodístico institucional ha sido la más fuerte, con 62 casos. Hostigamiento a través de la justicia fue en segundo lugar, agresión física en tercero, amenazas en cuarto lugar. En lo que va del 2026 va llevando el primer lugar los que son ciberataques, ¿verdad? Es decir, el tema específico de atentar a datos e información a través de la red. Amenazas está en segundo lugar, hostigamientos a través de la justicia en tercero y la obstrucción del trabajo periodístico en cuarto lugar, que es precisamente no dejar entrar o no permitir que un periodista haga su labor. Son números que van cambiando, nosotros los estamos monitoreando permanentemente, tenemos un visor de alerta en líneas en la misma página web www.consejodecomunicacion.gov.es para que pueda ser consultado prácticamente en tiempo real y se puedan alertar cuáles son estos tipos de injerencias más comunes. Pero lo importante es que los trabajadores y los medios estén preparados para enfrentarlas, que reconozcan que el mecanismo existe efectivamente y está para tutelar los derechos y para poder trabajar, y que tiene el presupuesto hoy por hoy para poder establecer esa primera línea de protección hacia el periodista o hacia el trabajador de la comunicación. Lo tiene a través de las fuentes mencionadas, lo vamos a aumentar a través de este fondo de protección, pero el mecanismo existe y tiene todas sus capacidades instaladas. Y lo otro, recordar de que el Consejo es quien tutela los derechos no solo de periodistas, sino también de la ciudadanía.
Ahora, la confianza en las instituciones resulta fundamental también, doctor, para que los comunicadores denuncien oportunamente. Pues, ¿qué mensaje usted les daría a los periodistas? Nos ha comentado todo el trabajo que vienen ustedes desarrollando, se está socializando, se está informando, que muchos periodistas de pronto por temor, desconfianza, aún no denuncian amenazas que de pronto reciben, doctor. Sí, bueno, justamente esa es nuestra labor al estar acá en los medios, al venir a difundir el tema, que se conozcan las acciones del Consejo. El Consejo de Comunicación es una instancia, una institución del Estado, sí, pero netamente técnica, donde todas las acciones que tienen están establecidas en protocolos, en acciones de seguimiento, y lo que hacemos es facilitarle esa primera línea de protección al trabajador de la comunicación. Conózcanos, estén en contacto con nosotros, nuestra página web, nuestras redes sociales, trabajemos en función de ese tema. Tienen que activar las ayudas que tiene el Estado. Recuerden, trabajadores de la comunicación, que estamos aquí para protegerlos, para acompañarlos, y también recuerden que el Estado es la única institución que tiene la capacidad por ley y por constitución de tutelar sus derechos, y el Consejo de Comunicación es justamente un representante del Estado en este tema. Pero hay que considerar también, doctor, que el incremento de la violencia, de las economías criminales, de esta lucha contra el crimen, que estamos también en el país, ha cambiado la forma en que el Estado debe proteger también a quienes ejercen el periodismo investigativo, el periodismo en la calle, doctor. Sí, por eso la existencia propia del mecanismo, para tener una dinámica de accionamiento inmediato, instantáneo y rápido. Nosotros por eso hemos establecido este sistema de alertas, y en los próximos días estamos con el tema de la plataforma, porque efectivamente los tiempos antiguos nos podían permitir que yo haga una denuncia y 3 días después hablemos, y etcétera, etcétera. Hoy las respuestas tienen que ser inmediatas, hoy las respuestas tienen que ser instantáneas. Lo estamos haciendo a través de la tecnología y a través de la institucionalidad. Nosotros tenemos representantes de las distintas instituciones en el mecanismo, y la verdad es que el profesionalismo con que ellos lo manejan y cómo trabajan y cómo organizan estos temas con sus propias instituciones nos permite hoy hablar de una respuesta mucho más dinámica, también soportada, como le decía, a través de la tecnología. Justamente esa es nuestra labor, hacer que esta protección que se establece a través del mecanismo sea lo más dinámica, activa y efectiva posible, ¿no? Doctor, finalmente es importante también mirar hacia el futuro. ¿Cuáles son las principales metas que el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación se ha planteado para fortalecer este mecanismo durante los próximos meses? La primera meta, justamente, que ya la vemos en el corto plazo, se veía como mediano, largo al inicio, pero ahora ya está en el corto plazo, es fortalecer con la implementación de este fondo de protección el apoyo que se tiene a través del mecanismo de protección al trabajo periodístico. Segundo, lo que estamos hablando hace un momento, utilizar la tecnología al máximo para que estas acciones sean lo más inmediatas y efectivas posibles. Tercero, trabajar fuertemente aumentando el nivel de capacitaciones para prevenir las agresiones. ¿Cómo prevenimos las agresiones? Capacitando a los trabajadores de la comunicación en distintos temas. Uno de ellos justamente es el conocimiento de la ley, el conocimiento de lo que significa tutelar derechos y proteger a los ciudadanos, pero también en temas muy importantes que de hecho lo hemos hecho y lo venimos haciendo con Policía Nacional y con Fuerzas Armadas, el tema de la protección física, periodismo en tiempos violentos. Es un taller presencial que ya hemos dado algunas veces y que vamos a seguir dando con la ayuda de Policía Nacional, precisamente para que los trabajadores de la comunicación sepan cómo identificarse, cómo comportarse en tiempos convulsivos. Creemos que la capacitación toma y tiene un rol fundamental precisamente en esta prevención de agresiones. Esas son nuestras metas como mecanismo en el corto y en el mediano plazo. Como consejo, pues seguir fortaleciendo, establecer una alianza mucho más directa con los medios de comunicación, porque somos firmes convencidos de que articulando de mejor manera las acciones a través de los medios, también podemos prevenir estas agresiones, conociendo exactamente temas importantes. Hay un tema fundamental que es el derecho a réplica, el derecho también a rectificación, que está establecido en la ley y en la Constitución, y que los medios tienen que conocerlo, cómo aplicarlo, cómo manejarlo, y que el Consejo permanentemente está y va a seguir acompañando tanto a medios como a ciudadanos en esta acción, en este tutelaje de derechos. Tenemos 3 preguntas y con eso nos despedimos.
despedimos, doctor. ¿Se ha considerado convenios con organismos internacionales para apoyar procesos, dice aquí, de refugio, exilio temporal o reubicación de periodistas amenazados? Bueno, una de las fuentes de financiamiento que nosotros contemplamos para las acciones del mecanismo es precisamente la cooperación internacional. Han habido ya en el pasado ciertas actividades que se han desarrollado para el funcionamiento del mecanismo a través de esta cooperación internacional. Hoy, claro, la cooperación requiere, como su nombre lo dice, cooperación de lado y lado, es decir, que el Estado articule cosas y la cooperación también. Hoy vamos a estar ya en esa posición con la ayuda de este Fondo de Protección, de poder articular con ellos ciertas acciones. El Estado, qué sé yo, pone ciertas partes y la cooperación internacional otras, que es lo que también buscan ellos. Lo venimos haciendo y lo tenemos como una línea fundamental. Yo creo que eso también es clave para el desarrollo de las acciones del mecanismo, constar o tener con apoyo internacional que nos permita estabilizar y ejecutar estas acciones, ¿no? Segundo, dice, ¿quién cubre los gastos de alojamiento, transporte y manutención de un periodista que debe abandonar de pronto su ciudad por razones de seguridad? Si ese fuera el caso, precisamente para eso está el Fondo de Protección de Periodistas. Esa justamente es el eslabón que nos faltaba luego de que encontramos un mecanismo que no tenía, un mecanismo de papel, es lo que habíamos encontrado, ¿verdad? Que estaba en las definiciones, pero que no estaba establecido ni colocado en la estructura organizacional. Desde 25 de mayo del 2025 nos pusimos a trabajar en eso, ya es una realidad en febrero de este año, ya está en la estructura organizacional. Y ya podemos tener este fondo muy pronto, ¿verdad?, que nos va a permitir atender una necesidad que, como bien lo indica la persona que hace la pregunta, es fundamental. También se contempla protección para los familiares del comunicador cuando las amenazas se extienden hacia su entorno cercano, doctor. Lo va a contemplar y justamente depende del análisis de riesgo. O sea, no es algo que el mecanismo o el Consejo lo establezca al no ser su competencia. Eso lo trabajamos precisamente con Policía Nacional y el análisis de riesgo y en base a eso lo entendemos. Hoy por hoy lo hacemos en base a protección primaria, es decir, en sitio con Policía Nacional, pero una vez que tengamos activo ya el Fondo de Protección podría también incluirse en ese caso, ¿no?, el traslado o el manejo de esos temas. Para concluir, más allá de la protección individual de todos nosotros como periodistas, como profesionales de la comunicación, también, doctor, ¿por qué considera usted que fortalecer la libertad de prensa también significa fortalecer la democracia en nuestro país y el derecho de todos los ecuatorianos a recibir una información libre y veraz? Definitivamente la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia, de nuestro país y en general de cualquier sociedad democrática. Cuidarla, garantizarla, yo creo que es una labor fundamental y para eso está el Consejo de Comunicación, dentro de sus competencias estatales y con los recursos estatales que se pueden ir articulando. Definitivamente para nosotros esa es la misión, ese es el norte y para eso estamos. Insisto y reitero, los trabajadores de la comunicación deben conocernos, deben acudir con nosotros para poder articularles y resolver. Tenemos casos de periodistas que han tenido buenos resultados y que están muy agradecidos con las acciones que ha hecho el mecanismo. Ahí hay un tema también de datos y de información que es muy delicado. Muchos, por no decir la mayoría o no la totalidad de los trabajadores de la comunicación prefieren que sus nombres y que sus casos permanezcan en el anonimato. Nosotros no somos una institución privada que dice, ya hablé con el periodista y salgo a la red social a decir, ya hablé, pasó esto, ya salí. Nosotros articulamos cuidando precisamente toda esa línea de seguridad que tiene el trabajador de la comunicación y que se merece tener. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber compartido con nosotros esta importante información que va direccionada no solo al gremio de periodistas, sino a todo el país, porque el país está y tiene el derecho de estar bien informado, y es a través de nosotros los comunicadores sociales. Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto siempre estar aquí. Hasta luego, hasta una próxima oportunidad. Tenemos mucho de qué hablar. Está haciendo un gran trabajo justamente el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, y eso vale la pena que la comunidad conozca, doctor. El doctor César Martín, presidente del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación,